Hola, bienvenidos a todos. Son y 59. Voy a esperar, ahora mismo son las 9 en punto. Voy a esperar a ver si se conecta alguien. Si no, empiezo la clase. Vamos esperando a ver si se conecta alguien. Y esperando a ver si se conecta alguien. Si no, empiezo la sesión. Bueno, pues vamos a empezar la sesión. Imagino que se está viendo. Esto es una aplicación financiera que alguna vez os he enseñado. Esto es Bloomberg, ¿vale? Estos son los mercados. S&P 500 va subiendo 0,29 y Europa, los mercados de red europea han subido. Y bueno, voy al cronograma, que es lo primero que siempre enseño. Siempre pues me gusta ver el cronograma. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que esta es la semana 10, ¿vale? Es la semana 10, ya son 15 semanas, con lo cual vamos ya 2/3 de la asignatura. Y lo que vamos a ver es acabar el tema de fondos indexados o ETF, ¿no? Los ETF son los Exchange Traded Fund. Lo empezamos a ver el otro día, hoy lo terminamos, que son los fondos indexados. Y vamos a ver un problema que es cómo elegir un ETF, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver, hoy, ¿vale?
Un segundito, por favor, dejadme ver una cosita, un segundito. Quiero ver una cosa. Semana que viene veremos lo que son los hedge funds y veremos resolución de la actividad 2. Entonces, lo que quiero ver es cuándo vemos la clase de recomendación para el examen. Segundo, un segundito que estoy abriendo y viendo. Vale, en la sesión 14 será nuestra clase de recomendación para el examen, ¿vale? La sesión 14 haremos la clase de recomendación para el examen, ¿vale? Será la sesión, eh, la sesión 14, ¿vale? La casi última sesión, ¿no? Porque la 15 es una clase de repaso, la 14 será la recomendación para el examen, ¿vale? Ahí tendremos, digamos, la sesión de donde se harán las recomendaciones para el examen, que no lo estaba, perdón, no lo estaba viendo, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo a compartir pantalla. ¿Vale? Y esta clase será la semana 14 donde yo haré las recomendaciones para el examen. Hoy vamos a acabar el tema de los ETFs. Voy a repasar lo que vimos en la semana anterior. Los ETFs son de estos temas que se ven en 2 semanas y lo vamos a terminar hoy. Bueno, vamos a repasar qué es un ETF. Pues un ETF es un fondo que básicamente está cotizado en bolsa. Bueno, básicamente no. Tiene que estar cotizado en bolsa, si no, no es un ETF. Y básicamente es un híbrido entre fondo y acción, ¿no? Es un fondo porque es una cartera diversificada. Yo cuando compro un ETF, pues no estoy comprando una acción, estoy comprando realmente un portafolio. Si yo compro un ETF del S&P 500, realmente sí, estoy comprando una acción, pero esa acción representa 500 compañías, con lo cual es una cartera, pero funciona administrativamente igual que una acción, ¿no? Básicamente se compra y se vende por bolsa como si fuese una acción cotizada, ¿no? Con lo cual te da la ventaja de tener una cartera diversificada, te da la ventaja de la regulación, los fondos están regulados, te da la ventaja de transparencia, tienes un precio diario, pero cotizan continuamente como si fuese una acción. Puedes comprar un ETF a las 11 de la mañana, venderlo a las 12, te lo permite hacer trading. Hacer trading son operaciones en el corto periodo de tiempo, en un corto periodo de tiempo es totalmente líquido y nominal reducido. ¿Qué significa esto? Que con una acción, o lo mínimo para comprar un ETF es una acción. Un ETF puede valer $200, 100 euros, es algo pequeño, ¿no? O sea, jurídicamente un ETF es un fondo, de hecho su nombre viene Exchange Traded Fund, ¿no? Son fondos cotizados, es un fondo, pero administrativamente, operativamente, se compra y se vende como si fuese una acción. Si alguna vez vosotros, cuando estéis viendo este vídeo, uno de vosotros ha comprado un ETF, pues me confirmaréis y veréis que realmente es muy fácil, ¿no? Comprar y vender un ETF realmente es una cosa muy sencilla, ¿vale? No es nada complicado la compra y la venta de un ETF. De hecho, los ETFs han crecido mucho. Si algún producto crece mucho, pues obviamente es que tiene alguna ventaja grande. Y una de las ventajas que tienen los ETF son que se cobran y venden de una manera muy sencilla, ¿vale? Se cobran y se venden como si fuesen acciones, ¿vale? Con lo cual es una manera muy fácil, muy sencilla de comprar un ETF, ¿no? Es un híbrido entre fondo y acción y que ha tenido, bueno, como luego veremos y os enseñé el otro día, un absoluto éxito, ¿no? O sea, ha crecido muchísimo, los ETFs han aumentado mucho y como siempre os digo dije el otro día, si algo crece mucho es porque tiene alguna ventaja, ¿no?
a largo plazo nadie es tonto, ¿no? Si un activo, una inversión crece mucho, pues evidentemente es porque tiene alguna clara ventaja. Bueno, aquí hay un ETF comparado con un índice. Precisamente lo que tratan los ETFs es de replicar de forma fiel lo que hacen los índices, ¿no? Los ETFs, es verdad que hay alguno que no, pero la gran mayoría de ETFs es lo que venimos a denominar gestión pasiva. ¿Qué es gestión pasiva? Pues replicar a un índice de referencia, sea el Standard Poor's 500, sea el que sea, ¿no? Con lo cual, la gran mayoría de los ETFs lo que intentan es replicar a un índice de referencia, ¿vale? Eso es la inmensa mayoría de los ETFs. Os lo voy a mostrar en Bloomberg para que lo veáis, ya que tengo Bloomberg abierto para que veáis un ETF en vivo y en directo. Voy a poner este ETF. Este ETF es ahora mismo el más grande del mundo. Es un ETF que gestiona una gestora americana muy grande que se llama Vanguard. Pincho este ETF. Y este ETF replica el Standard Poor's 500. Pues mira, este es el ETF en blanco y este es el Standard Poor's 500. Como veis, parecen dos líneas, o sea, parece dos líneas, no parece una línea, realmente son dos. La blanca es el ETF y la roja es el índice. De hecho, el ETF va un poquito peor, va como 4 pipos, 4 puntos básicos, 0,04 peor que el índice. ¿Por qué? Porque, hombre, aunque poco, pero este ETF tiene gastos, ¿no? Todos los ETFs tienen gastos. Este muy poco tiene 4 puntos básicos. ¿Qué son 4 puntos básicos? Al año los gastos son 0,0, perdón, 4 no, 3, 0,03. O sea, poco, pero sí que tiene algún gasto. Con lo cual, bueno, pues este ETF realmente es un ETF que del más grande del mundo, 800.000 millones, o sea, casi es un trillón, casi es 1 millón de millones americanos, ¿no? Sí, impresionante, ahora mismo es el ETF más grande del mundo. Históricamente y durante muchos años había sido este, que es el primero que se creó en el año 93, que es todavía muy grande, 700.000 millones, pero lo ha superado el otro, ¿no? El otro, entre otras cosas, tiene comisiones un poquito más bajas, ¿no? Con lo cual, un ETF es una manera sencilla, una manera simple, una manera barata de acceder a los mercados financieros y mucho inversor sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, pues ha decidido comprar o ir a través de ETFs, ¿vale? Eh, 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 Continúo, un segundo. Eh, ¿Cómo funciona el ETF? Bueno, pues un ETF tiene como dos precios, ¿no? Por una parte está el valor liquidativo, ya hemos estado explicando en otras sesiones lo que es un valor liquidativo. Por una parte tiene el valor liquidativo y por otra parte tiene un precio, ¿no? Tiene un valor liquidativo y tiene un precio, ¿no? El valor liquidativo, ¿cómo evoluciona? Pues el valor liquidativo evoluciona igual que el índice, ¿no? Porque si el ETF compra el índice, es el valor de patrimonio del fondo, que está invertido en el índice, partido por qué? Partido por el número de participaciones, con lo cual realmente evoluciona igual que qué, o de forma muy parecida al índice, ¿no? Y el precio, bueno, me diréis, el precio es oferta y demanda. Bueno, pues no es así, ¿no? Tú tienes un valor liquidativo y tienes un precio, pero entre medias hay lo que se llaman los creadores de mercado, llamado en inglés market maker, que son ¿qué? Que son bancos de inversión, que por una parte están mirando al valor liquidativo y por otra están mirando al precio, ¿no? Miran a ambos, a valor liquidativo y a precio, ¿no? Miran a ambos lados, ¿no? Entonces, si el valor liquidativo, imagínate, es 100 y el precio es 100, pues no hacen nada. Pero si alguien se dedica a comprar mucho TF, pues obviamente el precio va a subir, ¿no? Y el precio va a subir 100. El valor liquidativo no, porque el valor liquidativo depende de lo que haga el índice, ¿no? El S&P o lo que sea, no de si hay gente que compra o vende, ¿no? Entonces, si el market maker ve que el valor liquidativo es 100 y el precio es 120, ¿qué es lo que hace? Pues compra o suscribe a valor liquidativo a 100 y vende a 120, que es precio, y esto lo vuelve a poner a 100, ¿vale? Con lo cual esto es 100 versus 100, ¿no? Con lo cual el market maker que hace es, con su actividad, que es una actividad de arbitraje, lo que hace es que en cada momento el precio del ETF sea muy similar o sea igual al valor liquidativo, ¿no? Entonces al final el precio de un ETF no es oferta y demanda, sino evoluciona de una manera muy similar, por no decir igual a que al valor liquidativo. ¿Y cómo evoluciona el valor liquidativo? Pues el valor liquidativo evoluciona de una manera muy
similar, ¿vale? Al índice, ¿no? Con lo cual al final el precio evoluciona igual que el índice, que es un poco el objetivo de la gestión pasiva. Hemos visto antes un ETF, uno gestionado por Vanguard, que el precio, la evolución del precio es bueno, exactamente igual, prácticamente exactamente igual al índice al cual replica, que es el Standard and Poor's 500. Eh, bueno, este es el mecanismo que tienen los ETFs para conseguir que el precio replica el valor liquidativo y el valor liquidativo replica al índice, ¿no? Si vuelvo al caso anterior, por ejemplo, este ETF, puedo poner NAP, que es valor liquidativo en inglés, Net Asset Value, y aquí hay dos gráficos, uno es el valor liquidativo y otro es el precio. El precio está en blanco, el valor liquidativo está en azul. Como veis, es un ETF pues, que hace lo que tiene que hacer, ¿no? El precio replica de una manera, voy a decir, casi perfecta al valor liquidativo, que insisto, es lo que tiene que pasar, ¿no? El precio tiene que replicar de una manera casi perfecta a lo que es el valor liquidativo, ¿vale? Este ETF está funcionando como tiene que funcionar, ¿no? Eh, si veis aquí, todos los días veo precio, veo valor negativo, las diferencias son 0,01, menos 0,02, o sea, son vamos, prácticamente los market makers, que insisto, son bancos de inversión, lo que hace es que en todo momento el precio del ETF replica el valor liquidativo y el valor liquidativo replica lo que hace el índice del ETF. Esto sería la manera en que los ETFs pues, consiguen replicar a un índice. Continúo. Eh, Bueno, los ETFs evidentemente tienen ventajas e inconvenientes, se vieron en la sesión anterior. Voy a abrir la diapositiva de la sesión anterior, que fue la clase nueva, la clase 9, no nueva. Evidentemente las ventajas de los ETFs son mayores a los inconvenientes. ¿Por qué lo sé? Porque a ver, si los ETFs han tenido un crecimiento casi diría exponencial, será porque tienen claras ventajas. Si los inconvenientes fuesen más grandes que las ventajas, obviamente no tendrían ese crecimiento casi exponencial, ¿no? Con lo cual, pues básicamente los ETFs tienen alguna ventaja, ¿vale? O algunas ventajas. Ventajas, pues, pues es básicamente que es muy flexible, lo puedes comprar un ETF a las 10, venderlo a las 11, comisiones muy bajas, mínimos, nada, es una acción de un ETF, con lo cual es muy muy bajo, mucha transparencia, diversificación. Tú compras un ETF de S&P 500 y realmente no estás comprando una acción, sino estás comprando un portafolio de ¿qué? De 500 compañías, con lo cual realmente, pues todo esto, transparencia, diversificación, bajas comisiones, es un modelo low cost, ¿no? De bajo coste. Y yo creo que ahora mismo a la gente le gusta mucho el tema del low cost, ¿no? No solamente en gestión, ¿no? No solamente en gestión de cartera, sino también pues en viajes, en vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? También los inversores institucionales tienen ventajas, ¿no? Los ETF es una manera barata de hacer trading, de compras y ventas rápidas, es una manera también barata de invertir a largo plazo en mercados, o sea, también para los inversores institucionales tiene grandes ventajas. Inconvenientes, bueno, en España tributan como una acción, no como un fondo. Yo os dije que tienes un fondo en España, fondo A, y lo cambias a un fondo B, no tributas hasta que no te llevas el dinero a casa, no pagas impuestos, ¿no? Pero es un tema puramente español, ¿no? Es verdad que tú al comprar ETFs puedes tener costes, ¿no? De brokeraje, cambio de divisas, si es un ETF extranjero, tal. Y como os comenté, para pequeños importes, yo voy a comprar 500 euros, 600 euros, aunque puedo, pero puede resultar excesivamente gravoso, porque a veces las comisiones pues tienen mínimos este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, para pequeños importes puede resultar no apto los ETFs, ¿vale? Pueden resultar no correctos del todo. Eh, pero vamos, insisto que, vuelvo a repetir, las ventajas son, en mi opinión, mucho más importantes que los inconvenientes, ¿vale? Esto lo estuvimos viendo el otro día, ¿vale? Y ya insisto, lo vuelvo a repetir, las ventajas son mucho más grandes que los inconvenientes, por eso es que los ETFs han, eh, han aumentado mucho, han crecido mucho, ¿vale? Que tienen claras ventajas. De hecho, ahora mismo ni nadie en clase, pero antes cuando suelo preguntar en una clase de gente joven, hay muchos gente joven que invierte en ETFs. ¿Por qué? Porque claramente la gente joven pues es
adoptan más rápidamente nuevas formas de invertir y los ETFs, aunque no son nuevos del todo, el primer ETF nació en el año 93, pero bueno, los últimos 15 o 20 años han metido un empujón bastante grande y la gente joven, pues en general está bastante dispuesta a oír nuevos temas o a manejar nuevas inversiones y los ETFs, pues evidentemente son parte de esas nuevas inversiones. Bueno, continuamos. Aquí hay un cuadro, esto ya lo vimos el otro día, lo voy a resumir, es un cuadro entre ETFs y fondos indexados. Hay fondos que no son ETFs. ¿Por qué no son ETFs? Porque aunque replican un índice, no cotizan en bolsa, con lo cual no los compras y vendes por bolsa, los tienes que comprar yendo a la gestora que gestiona el ETF. Hay fondos que son indexados, que replican un índice, que esto pues es parecido a un ETF, ¿no? Pero sin cotizar, ¿no? Tienen ventajas e inconvenientes frente a los ETFs y en cualquier caso pues son digámoslo así, diferentes y aquí vamos a ver pues, las diferencias eh, entre un fondo y un fondo de gestión pasiva y un ETF, ¿vale? Los ETFs pues tienen diferentes formas jurídicas, los fondos indexados son fondos. Cotización, los ETFs cotizan, un fondo indexado no cotiza, ¿no? Los fondos indexados pues no tienen evidentemente, no tiene cotización, ¿no? Descuentos sobre valor liquidativo, hombre, valor liquidativo y precios muy similar, pero sí que es verdad que a veces puede haber un 1, un 2% de descuento raro, pero puede haberlo. En un fondo indexado no es que en un fondo indexado no hay precio, no cotiza en bolsa. La gente suscribe o reembolsa, los inversionistas suscriben o reembolsan a valor liquidativo, con lo cual evidentemente no puede existir el, eh, el descuento, ¿vale? Posibilidad de hacer trading. Bueno, aquí sí hay posibilidad de hacer trading. Los ETFs puedes comprarlos a las 10, venderlos a las 11. Puedes hacer operaciones en corto plazo, especulativas. En un fondo indexado no, solamente tiene un valor liquidativo a cada día y no hay posibilidad de hacer trading, ¿no? Horquilla, ¿qué es la horquilla? Diferencia entre precio de compra y precio de venta. Todo activo cotizado tiene una horquilla. Por ejemplo, este ETF que estábamos viendo, del Spider. El precio de compra es el alto, 683,36, el de venta es el bajo, ¿no? Siempre compras al alto y vendes al bajo, cualquier activo que cotice. Verdad que aquí, como está líquido este ETF, pues la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es muy pequeño, ¿no? Si voy a algún ETF, yo que sé, un ETF de Filipinas, que seguro que es. Pues aquí un ETF que invierte en acciones filipinas. Pues aquí es un poquito más amplio, 23,47 contra 23,45. Tampoco es muy amplio, ¿eh? Pero bueno, en un fondo indexado no hay horquillas, sino tú suscribes o reembolsas a un solo precio, todo el mundo, el que compra, el que vende es un solo precio, que es el valor liquidativo, ¿no? Eh, También las comisiones, aquí en un ETF normalmente, hay alguna excepción, ¿no? Pero normalmente son comisiones muy, muy, muy reducidas, ¿vale? Son comisiones muy pequeñas las reducciones, las comisiones de los ETFs, ¿no? Sin embargo, en los fondos, pues son comisiones medias altas, ¿no? Son comisiones un poquito más elevadas, ¿no? En general, también hay alguno que no, pero en general las comisiones suelen ser más elevadas siendo bajas, ¿no? Retrocesión, ¿qué retrocesión? Que un ETF cobre 0,20 y al que lo distribuye, al banco que lo distribuye, al banco le paguen 0,10. En los ETFs las comisiones son tan bajas que no existen retrocesiones. Sin embargo, en un fondo indexado sí puede haber, y de hecho las hay en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones hay retrocesiones, ¿no? Eh, Dividendos, los ETFs, sobre todo en Estados Unidos, suelen pagar dividendos. En Estados Unidos es obligatorio. Si el ETF cobra dividendos, si es un ETF sobre S&P, y las acciones de S&P pagan dividendos, pues evidentemente el ETF va a cobrar dividendos y los tiene que pagar a los inversionistas en, eh, ¿cómo se llama? En un fondo indexado normalmente lo normal es que sean de acumulación, es decir, que no paguen dividendos. Gastos de compra, esto es como una acción, los ETFs, aquí hay gastos de brokeraje, de la horquilla, etcétera, etcétera, un fondo indexado no. El importe mínimo normalmente un ETF normalmente no es una acción, ¿no? O sea, 120, mira, en este es $23, ¿no? Es muy reducido, es como una empresa, una acción, ¿no? Si tú compras acciones de Coca-Cola, el mínimo cuánto es, pues a lo que esté Coca-Cola, que es unos $80, ¿no? Sin embargo, aquí pues el fondo indexado es variable, hay fondos indexados que
si la importe mínimo es muy bajo y otros fondos indexados que el importe mínimo pues es más elevado, ¿no? ¿Es conveniente para para pequeñas inversiones? Los ETFs no es conveniente para pequeñas inversiones. Los fondos indexados sí pueden hacerse para pequeñas inversiones, ¿no? No hay problema para con pequeñas inversiones comprar un ETF, ¿no? Posibilidad de traspasar, esto es puramente español, ¿no? Tienes un fondo y sin tributarlo traspasas este fondo. Los ETF no son traspasables en España y los fondos indexados sí son traspasables, con lo cual en España, insisto, es un tema solamente español. Los fondos tienen una ventaja frente a los ETFs, es decir, la mayoría de los inversores minoristas, cuando quieren gestión pasiva, prefieren un fondo porque fiscalmente un fondo se puede traspasar a otro fondo sin tributar. Sin embargo, eso no ocurre con los ETFs. Insisto que es un tema puramente español. Para los que no sean españoles, ese tema no es relevante. De hecho, una de las razones por qué en España, por los ETFs a nivel minorista, a nivel persona física, no se han desarrollado tanto, es ¿por qué? Pues porque no tienen el tema de la traspasabilidad, ¿vale? Los ETFs no tienen el tema de la traspasabilidad. ¿Está aquí bien? Bueno, continúo. Futuro de los ETFs. Bueno, evidentemente, eh, la bola mágica mm, nadie lo tiene, ¿vale? Nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Sobre el futuro de nada, ¿no? Pero los ETFs pues, son muy flexibles, como he dicho, son muy transparentes, están regulados a ser fondos de inversión, pero se compran y venden como una acción en bolsa y son diversificados, etcétera, etcétera. Entonces, han crecido mucho, el pasado ha sido de crecer mucho y, insisto, la bola mágica nadie la tiene, pero yo creo que todo pinta que los ETFs pues, van a seguir creciendo, ¿no? Los ETFs parece o todo apunta a que los ETFs podrían seguir teniendo en crecimiento un comportamiento bastante grande, ¿no? O sea que lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años, no sé si se va a repetir, eso no tengo ni idea, pero todo parece indicar que el comportamiento de los ETFs, comportamiento más que comportamiento, el volumen de los ETFs, pues todo parece indicar que va a seguir. Que va a seguir aumentando, que va a seguir creciendo, ¿vale? Con la información, evidentemente, que hoy tenemos, esto puede cambiar por temas regulatorios, por otro tipo de temas, ¿vale? Bueno, ya he repasado lo que vimos el otro día y ahora me adentro en lo que tenemos que ver para hoy, ¿no? Tenemos que ver pues, varias cosas, entre otras cosas, diferentes tipos de ETFs, ¿no? Eh, como un ETF, pues ya es nuevo, ya es un tema que vamos, una parte de los ETFs que vamos a ver hoy para terminar ya el tema de los ETFs. Cómo un ETF consigue replicar, consigue imitar a un índice de referencia, pues lo consigue imitar de varias formas, ¿no? Esto es el tracking error y estos son los costes, ¿no? Pues lo consigue imitar primero con réplica física o réplica total, es lo mismo, da igual decir réplica física, réplica total. ¿Cómo es esto? Pues si yo quiero imitar al Standard Poor's 500, me compro las 500 compañías del Standard Poor's y en la misma proporción, ¿no? Si Nvidia pesa un 7, compro un 7. Si Apple pesa un 5, compro un 5, ¿no? En las mismas acciones y en la misma proporción. Esto pues es más caro en general y bueno, pues básicamente tiene menos riesgos porque no utilizas derivados, ¿no? Entonces la réplica total, la réplica física, que la mayoría de los ETF son réplica física, ¿no? Si yo voy por ejemplo, a ver cómo es la cartera de un ETF, de Spider, que es el ETF más antiguo del mundo, pues veo que la cartera tiene un 8%, 8,33 en Nvidia, 6,86 en Apple, 6,45 en Microsoft, y esto lo tiene porque es igual que el índice, ¿vale? Todos estos pesos son exactamente los mismos pesos que el índice, no se inventa nada, ¿vale? Si el índice pesa X, esto tiene X, ¿no? O sea, está todo con los mismos pesos y las mismas proporciones que el índice. Luego tendrías la réplica parcial. Imagínate que quieres replicar el S&P 500, pero no te quieres, digamos, quieres reducir los costes y en vez de comprar 500 compañías, compras 300. ¿Cómo es esto? Sí, agrupas, ¿no? Por ejemplo, si Coca-Cola pesa un 1 y Pepsi pesa 0,5, inviertes un 1,5 en Coca-Cola, ¿no?
en vez de hacer pues uno en Coca-Cola y 0,5 en Pepsi. Pero aquí el tracking error, ¿qué es el tracking error? O sea, la desviación contra índice va a ser un poquito más grande, ¿no? Si esto es el índice, el fondo no va a hacer exactamente lo mismo. El ETF va a desviarse para bien o para mal un poquito. ¿Por qué? Porque no está replicando exactamente con lo mismo, está replicando con una cartera que es similar, pero no es exactamente la misma cartera. Es una cartera similar, pero no es exactamente la misma. Cartera similar, pero insisto, no es la misma, no es la misma cartera, ¿vale? Entonces, la réplica parcial, que se utiliza sobre todo pues, para índices que son muy grandes, que índices de 2.000, 3.000, 4.000 activos, y estos índices, pues es necesario hacer este tipo de réplica. Y luego tienes la réplica sintética, que es a través de un derivado, ¿no? Aquí tendrías, imagínate, el ETF, la cartera del ETF, en verde, y luego tienes en otro color, voy a dibujarlo a ver, en negro, tienes un banco de inversión, ¿no? A ver si me deja, un banco de inversión tipo Goldman o tipo Merrill o tipo, pues el que sea, ¿no? Cualquier banco de inversión. Entonces, para replicar, lo que llegas es un acuerdo, técnicamente es un swap, es un derivado, por el cual si un índice sube, por ejemplo, el S&P sube, pues el ETF o el banco de inversión paga al ETF y el ETF recibe dinero y sube, porque el índice ha subido. Si el índice baja, pues el ETF tiene que pagar al banco de inversión. ¿El banco de inversión corre riesgos? Porque si el índice sube, el banco de inversión tiene que pagar. No, el banco de inversión hace la operación contraria con un cliente que recibe dinero si el índice sube y paga si el índice baja o tiene el índice comprado, ¿no? Con lo cual el banco de inversión, pues evidentemente no corre ningún riesgo, ¿no? Y esto es la réplica sintética, que también hay muchos, sobre todo los ETFs de commodities, son réplicas sintéticas. En Europa se ha utilizado históricamente más la réplica sintética que en Estados Unidos, pero bueno, hay gente que no le gusta, ¿por qué? Porque utiliza un derivado y si, por ejemplo, Goldman Sachs te tiene que pagar dinero, pero Goldman Sachs quiebra, pues evidentemente tú te puedes quedar sin ese dinero, ¿no? Con lo cual, bueno, después de Lehman, todo el mundo está preocupado con los riesgos de contrapartida y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues evidentemente con los riesgos de contrapartida o este tipo de réplica pues puede tener algún riesgo de contrapartida que esto pues algún departamento de riesgos le puede preocupar, ¿vale? Le puede preocupar, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto eh, creo que hay que, evidentemente, que un banco quiebre es casi imposible. Ya sé que Lehman quebró, pero eran otras circunstancias, otra época y otra regulación que no es la actual, ¿no? En fin, esto de la réplica sintética, pues yo personalmente le veo poco riesgo. Hasta aquí hemos visto los métodos para replicar un ETF. Hemos visto los métodos. ¿Cuál es el mejor? Bueno, mejor no lo sé, pero la inmensa mayoría réplica total, que es lo mismo que decir réplica física. Réplica total, réplica física son sinónimos. Todos los métodos a que tiene un ETF para poder replicar al índice. Un ETF, si fuese una sandía, si tú partes la sandía por la mitad, te puedes encontrar con tres cosas. Te puedes encontrar con réplica sintética, que es básicamente un derivado dentro, te puedes encontrar con réplica total, que son todas las acciones o los bonos. Es un ETF que replica un índice de bonos en la misma proporción que el índice. O te puedes encontrar con una réplica parcial, que si hay 500 acciones, pues el gestor solo haya comprado 300 o 200 o lo que sea. Esto sería el modo en el que tienen los ETFs de replicar a los índices. Bueno, tipos de ETFs, hay varias maneras de clasificar a los ETFs. Aquí hemos visto una, ¿no? Por su modo de réplica, ¿no? También se pueden clasificar por la divisa en que coticen, por los mercados en que coticen. Se pueden clasificar de muchas maneras, pero también se puede clasificar por el índice al cual replican. Hay ETFs que replican índices de renta variable, índices, por ejemplo, globales, sectoriales, de estilo, valor, crecimiento, alta rentabilidad, de países emergentes, de países concretos. Hay, por ejemplo, ETFs que replican índices españoles, como el IBEX 35, de Corea, si estás positivo con un país, pues evidentemente puedes comprar un ETF eh, de ese, de ese país, ¿vale? Eh, índices temáticos. Por ejemplo, que invierten en el sector del agua, en el sector de alimentación, en el sector de defensa, ahora está muy de moda todo el tema de defensa, ¿no? En Europa sobre todo, y ahora pues hay ETFs que invierten en el sector de defensa. Renta fija es que los bonos también tienen índices, ¿no? Y también efectivamente existe un mercado de
ETFs de renta fija, menos grande que el de renta variable, pero también existe un mercado importante de ETFs de renta fija, fixed income se llama en inglés, ¿no? Hay renta fija de gobierno, renta fija de empresas, renta fija high yield o alto rendimiento, que son empresas, pero de una calificación crediticia baja, con lo cual son empresas que a priori pues tienen más riesgo, pero también pueden aportar mayor rentabilidad. Mercados de renta fija, mercados emergentes, de bonos ligados a la inflación, hay realmente pues hay gran diversidad dentro de la renta fija y hay muchos ETFs pues que replican diferentes índices de renta fija, ¿vale? Y luego está índices que replican activos monetarios, que básicamente son ETFs que son así, ¿vale? A ver si os pongo alguno. ¿Vale? Por ejemplo, este es un ETF monetario. Si os pongo el valor liquidativo, pues vais a ver que el precio más que el valor liquidativo sube siempre, ¿no? Una cosa, voy a poner un gráfico con su rentabilidad. Desde hace 2 años, por ejemplo, la renta realizada ha sido un 3,5, ¿no? Es que tiene comisiones son baratas, este tipo de ETFs, como casi todos. Por a 0,18, mira, se inició en el año 18, tiene un volumen de 1,8 1.800 millones de está en euros, es de euros, ¿vale? Es un ETF de liquidez, ¿no? Luego hay ETFs de activos alternativos, como inmobiliario, etcétera, etcétera, ETFs de divisas, de materias primas. Ahora está muy de moda, por ejemplo, los ETFs de oro. ¿Por qué está muy de moda? Pues sabéis que el oro ha subido mucho inversionista pues va con el espejo retrovisor y se fija o quiere comprar aquello que en los últimos meses lo ha hecho bien, y en los últimos meses el oro lo ha hecho bien, ¿no? Si os pongo algún ETF de oro, voy a poner algún ETF que compra oro físico. A ver, este, por ejemplo, vamos a ver que los retornos son muy buenos. Como lo que va de año ha subido la prioridad de un 54%, más que la bolsa, ¿eh? Corregido un poquito, pero bueno, en fin, los retornos del oro ha sido muy bueno, por eso como ha subido, la gente mucho mira aquellos activos que lo han hecho bien en el pasado y con esto pues intenta invertir para el futuro, ¿vale? Eh, Con lo cual, estos son los tipos de ETFs. Hemos visto índices temáticos o ETFs temáticos, por ejemplo, defensa. Yo he dicho que ahora se ha puesto de moda hay ETFs de defensa, en Europa sobre todo. Mira, este es defensa global, defensa europea, este ETF, por ejemplo. Era bastante nuevo, imagino. El ETF sí lo crearon en marzo. Ya tiene ya 3,5, 3.500 millones de euros, fíjate, 3.500 millones de euros creado en menos de un año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ahora está con el tema de defensa en Europa, infraestructuras también, y hay pues ETFs que invierten de infraestructuras también hay, por ejemplo, ETF Europe Infraestructura, aquí hay varios ETFs que invierten en infraestructuras, que también es otra cosa de moda. Si vemos el ETF, la descripción, pues podemos ver su cartera. Holdings. Bien, esta empresa es española, Ferrovial. Tales, Vinci. Tenemos aquí diferentes empresas de infraestructura. Bueno, y aquí luego también hay yo os he dicho que los ETF se pueden clasificar de varias maneras. También hay una posible clasificación, ¿vale? Que son ETFs 100% largos. ¿Qué significa 100% largo? Que si el índice hace esto, el ETF hace ¿qué? Hace lo mismo que el índice. Uy.
A ver si me deja dibujar, lo mismo, muy parecido, ¿vale? Cortos o inversos, ¿qué significa? Si el índice sube, baja, sube 2, el ETF baja 2. Si el índice baja 3, el ETF sube 3. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con un swap al revés. Tú haces este es el ETF, este es el banco de inversión, el banco de inversión paga si el índice baja y el ETF paga al banco de inversión si el índice sube, ¿no? O sea, son como un espejo, ¿no? Cuando el índice hace esto, el ETF hace justo lo contrario. Aquí tenemos algún ejemplo. Este es un ETF inverso, ¿no? ¿Sirve para qué? Para apostar que un sector o un índice va a bajar, ¿no? Entonces, hay gente que, por ejemplo, no puede hacer posiciones cortas, no puede vender derivados. Entonces, lo que hace es comprar un ETF inverso, que técnicamente no es vender un derivado, pero en la práctica tú ganas dinero cuando ¿qué? Cuando, eh, cuando el ETF, cuando el ETF no, cuando el índice baja y pierdes cuando el índice sube, ¿no? Con lo cual los ETFs inversos son una manera que de apostar a que un mercado va a caer, ¿no? Y luego están ETFs apalancados. ¿Qué son los ETFs apalancados? Pues si es dos veces apalancado, hay hasta tres veces apalancado. Si el índice sube dos, tú subes cuatro, pero si el índice cae tres, tú caes seis. Tres veces apalancado, pues obviamente es todavía mayor, ¿no? ¿Esto es bueno o malo? Bueno, los ETFs leverage, apalancados, en leverage en inglés, son evidentemente más arriesgados, ¿no? Cuando ganas más y cuando pierdes más. ¿Es bueno o malo? Bueno, no es ni bueno ni malo, sino simplemente es más mayor nivel mayor nivel de riesgo, ¿vale? Eh, vamos a ver un ETF corto, por ejemplo, un ETF inverso. Un ETF inverso lo llaman. S&P, por ejemplo, este. Y lo comparo contra S&P. ¿No veis? Aquí cuando el S&P baja, el ETF sube. Cuando el S&P sube, el ETF baja. Voy a poner Year to Date. ¿Vale? 6 meses. Pasa que es que hemos tenido la mala suerte de que el ETF ha ido subiendo casi siempre. Mira, mira, aquí el S&P bajó y el ETF subió, ¿no? Y los ETFs apalancados, mira, voy a poner leverage, dos veces apalancados al S&P. No sé si lo estáis viendo, el blanco cuando baja, baja más, el blanco es el ETF, y cuando sube, sube más. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, esto es mayor nivel de riesgo, es a tres veces apalancado, más de tres veces yo no he visto, ¿no? Con lo cual, esto es cuando quieres ir fuerte en un mercado y en vez de pedir un préstamo, que es el equivalente a pedir un préstamo, lo haces apalancado. Suelen ser más caros los apalancados y los inversos. Estos son ETFs normales que replican un índice. Estos son ETFs inversos y ETFs apalancados. Esto es el índice. Dos veces apalancado lo hace el doble mejor y tres veces el doble mejor si sube. Si baja es el doble peor o el triple peor, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esto cuando las cosas van bien van mejor, pero cuando van mal, pues van peor. También hay combinaciones, ¿no? Que no le he puesto aquí. Puede haber apalancados e inversos. Puede ser dos veces inverso. Es decir, cuando el índice sube 2, tú bajas 4. Y cuando el índice bajas 4, tú subes 8, ¿no? También puede haber combinaciones. Esto es un ETF apalancado. Esto es el índice. Y cuando el índice baja, el ETF baja más. Y cuando sube, sube más, ¿no? Esto a algunos minoristas, pues, que van fuertes en mercado y les gusta especular, pues les gustan los ETFs apalancados, ¿no? Análisis de los ETFs, cómo se debe analizar un ETF, ¿no? Bueno, hay que ver al índice al cual replica el ETF, obviamente, cada ETF replica un índice y hay que ver a qué índice replica, cuál es la gestora del ETF, ¿vale? La entidad gestora, en qué divisa cotiza el ETF, qué métodos de réplica utilizan, sintética, física, el tamaño del ETF, qué liquidez tiene el ETF. Normalmente ETFs grandes tienen mucha liquidez, ¿no? Suele ir combinado, ¿no? Liquidez eh, y tamaño, ¿no? De hecho, los ETF es un mercado muy eficiente. El de tamaño grande suele ser el que más comisiones, perdón, el que menos comisiones cobra, el que más liquidez. Normalmente la gente mete el dinero al mejor ETF, con lo cual suele ser un mercado muy eficiente. ¿Qué significa muy eficiente? Que los ETF grandes pues son básicamente los mejores, por simplificar, ¿no? Mercados en los cuales cotiza el ETF. Un ETF puede cotizar en un mercado o en varios mercados. En Estados Unidos suele cotizar solo en Nueva York, pero en Europa, pues un mismo ETF puede estar en Frankfurt, en Milán. Cotiza al mismo precio, porque si en Frankfurt vale 100 y en Milán vale 101, ¿qué va a pasar? Que lo van a comprar aquí, lo van a vender aquí hasta que el precio sea el mismo. Se llama arbitraje, ¿no? Y al final el precio que cotiza un ETF en diferentes mercados, pues es el mismo, muy parecido.
Comportamiento del ETF versus el índice de referencia. Aquí lo que quieres es que se comporte lo más parecido posible. No quieres que lo haga mejor, quieres que se comporte muy parecido. Comisiones que cobra el ETF, ¿vale? Evidentemente, ceteris paribus, para una misma rentabilidad o para un mismo volumen, cuanto menos comisión, mejor, ¿no? Fecha de lanzamiento del ETF, hombre, normalmente te gustan ETFs cuanto más viejos, mejor, así ya conoces lo que han hecho, lo que no han hecho, etcétera, etcétera. Y aspectos legales, como información que recibimos, fichas, folletos, todo esto está en Internet. Pero bueno, hay que ver qué información recibimos, ¿vale? Con todo esto podríamos analizar, podríamos seleccionar un ETF. Ya digo que cuando la gente invierte en ETFs, pues debe seleccionar cuál es el ETF que más le encaja. Cuando tú inviertes en un ETF, pues debes ver qué ETF es el que más encaja. Lo primero que hay que ver es que el índice te encaje, ¿no? Si quieres invertir en Estados Unidos en un ETF que replica el Nasdaq, igual a ti el Nasdaq no te encaja porque es más tecnológico, bueno, por las razones que sean, ¿no? Lo primero es que el ETF tenga un encaje con la inversión que tú estás haciendo, ¿no? Si no tiene un encaje con la inversión que estás haciendo, pues difícilmente va a ser bueno esto, ¿vale? Eh, con lo cual, insisto, esto es qué hay que hacer para elegir un ETF. Bueno, vamos ya casi al final, estamos ya en el esquema ¿cómo se llama? Del tema 6 que ya terminamos de verlo hoy, como sabéis, el tema 6 ya lo vemos, lo acabamos de ver hoy. Para próximo día vemos el tema 7 que es gestión alternativa, y el tema 8 es divisa. Solo nos quedan ya dos temas. Eh, bueno, ¿qué tenemos como esquema? Uy, perdón. Pues tenemos que los ETFs han crecido mucho, y aquí hay un resumen de por qué los ETFs han crecido mucho, ¿no? Por sus bajas comisiones y por su simplicidad, ¿no? Son simples, bajas comisiones, mínimos importes muy pequeños. Todo esto ha hecho que los ETFs crezcan, y aunque tienen ventajas y desventajas, pues las ventajas deben ser mayores cuando los ETFs han crecido mucho, y cuando crecen es que la gente compra, y la gente al final no es estúpida, compra porque tienen características que les gustan. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las formas de réplica de un ETF, forma física o réplica total, que es comprando todos los valores, sintética, y habría una que sería la parcial, que sería una derivada de la física, ¿no? La sintética es con un derivado. Esto en general a los departamentos de control de riesgo les gusta algo menos, aunque a mí tampoco me parece que tenga un riesgo excesivo. Eh, ¿Qué más? Tipos de ETF estarían los 100% largos, que sería este es el índice, hacen lo mismo, los inversos, que hacen lo contrario, y los apalancados, que hacen dos o tres veces lo que hace el índice. Esto no es ni que sea ni bueno ni malo, pero sí que es verdad que tienen evidentemente pues un mayor un mayor nivel de riesgo. Además, además, a más apalancamiento, pues más riesgo, ¿no? Si está tres veces apalancado, pues más riesgo que si solo está eh, dos veces, eh, dos veces apalancado. A más apalancamiento, pues evidentemente más riesgo. Insisto que no es ni bueno ni malo estar apalancado, sino eso sí, simplemente le confiere pues mayor nivel de riesgo. Y ya por último, ¿cómo elegir un ETF? Bueno, realmente lo hemos visto, ¿no? Ver el índice, ver la gestora, la divisa, el ETF, todo esto. Pero esto es muy fácil, ¿no? Tenéis que ver que el índice os encaje, y realmente si veis el tamaño, si tú quieres un ETF que replica el S&P 500, pues los dos o tres ETFs más grandes seguramente van a ser los mejores. Menores comisiones, más líquidos. O sea, el mercado de ETFs es tremendamente grande, tremendamente eficiente, ¿vale? Y el dinero se va hacia aquellos ETFs que tienen mejores características, ¿no? Ya digo que los inversionistas a largo plazo no son tantos. Con esto habríamos visto cómo elegir un ETF. La gente que tiene herramientas profesionales como yo, pues hay, por ejemplo, funciones en Bloomberg que te ayudan a buscar los mejores ETFs, ¿no? Si no tenéis Bloomberg, pues hay páginas web como Just ETF, que te buscan ETFs, ¿no? Just ETF se escribe la página web de solo ETF, ¿no? En inglés Just ETF. Pero vamos, si pones Just, perdón, con ETF, Just ETF es la página web. Pero vamos, si no, vamos, incluso poniendo mejores.
ETFs S&P. También lo puedes poner en inglés. Encuentra el mejor ETF de S&P. En inglés tendrás más información. Mira, te lleva ya ese ETF y te los ordena por rentabilidad o por menores comisiones o por mayor tamaño. Yo me iría a los de mayor tamaño, ¿eh? Que normalmente suelen ser los más baratos. Además, los que, como son más baratos, los que dan mejor. Insisto que es un mercado muy eficiente y los de mayor tamaño pues suelen ser los mejores. Bueno, pues con esto hemos terminado. No ha habido nadie en clase, pero bueno, los que habéis visto la presentación o vídeo, mejor dicho, posteriormente, os doy las gracias por haber visualizado, por haber llegado hasta aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene. Creo que también no es el martes, cuando tenemos la clase, es el lunes, en horario habitual, a las 9 de la noche. Y nada, pues muchísimas gracias.